Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy con el tercer video de 5 de un video para cada ley biológica. Hoy vamos a ocuparnos de la tercera ley. La tercera ley, digamos que sería la que merece que el doctor Hammer se haya ganado el premio Nobel. Porque esta tercera ley, digamos, la primera y la segunda, la medicina no estaba tan lejos de saberlo, que un proceso tiene dos fases, se hablaba en la antigüedad de enfermedades frías y calientes, también de que un shock de algún tipo puede dar origen a una enfermedad, eso a la medicina no le parece tampoco desconocido. Pero en la tercera ley, Hammer lo que se da cuenta es que según el origen embriológico de los tejidos, los cambios que sufren o que tienen, más que sufren, que se producen en la primera y la segunda fase, son diferentes. Entonces, para contarles a los que no son médicos o que no tienen formación biológica, nosotros fuimos evolucionando a partir de capas de distinta complejidad. Sería como algo interesante que la- la- el embarazo y la evolución del embrión desde las dos células, el óvulo y el espermatozoide, hasta formar al bebé que van a ser, recapitula la evolución, ¿no? Entonces, esta embriología que se arranca con estas dos células y después se van multiplicando, se arman capas, estas capas, lo que llaman capas embriológicas, eh, que se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo, son como si fuera un tronco de donde ahí nacen los órganos, ¿no? En el cuerpo sabemos que hay órganos que pertenecen al endodermo, otros órganos al mesodermo y otros al ectodermo. Lo que Hammer se da cuenta es que, de acuerdo a este origen, los cambios que se producen en los tejidos son distintos. Entonces, hay tejidos donde en la fase de estrés, sería en la primera fase, los tejidos reducen su función o se ulceran, y hay otros tejidos, en cambio, que se refieren a los más antiguos de nuestra evolución, donde en la fase activa estos tejidos mejoran su funcionamiento y eventualmente tienen un crecimiento celular. Entonces ahí se nos ocurre pensar en el tubo digestivo, por ejemplo, que claramente es un órgano bien antiguo, que es el que nos permitió alimentarnos desde que éramos una viborita. Y ahí es donde esta función en el intestino a cualquiera nos puede pasar y percibir que cuando tenemos hambre vamos a tener más jugos gástricos, que cuando tenemos hambre o pensamos en que queremos comer algo vamos a tener la boca con saliva. Estas funciones que aumentan frente al cuerpo necesitando ingerir o asimilar o alimentarse, es parte de esto que les estoy contando. Y después, en la fase de reparación, estos tejidos que crecieron o que mejoraron su función en la fase de estrés, en la fase de reparación les ocurre lo contrario. Dejan de funcionar o esas células que crecieron, gracias a algunos microorganismos que podemos tener, se, se degrada, sería, gracias a las bacterias, micobacterias, etcétera. Probablemente a algunos de ustedes ya se les empiezan a ocurrir algunos eventos en la salud donde pasan estas cosas, ¿no? A mí se me ocurre decir que la tuberculosis es parte de estos procesos, por ejemplo. Entonces, con esta tercera ley, entonces lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, hay crecimientos y crecimientos en el cuerpo. Hay esto que cuando hablamos de cáncer, ¿no? Sin meterme en decir si hay que hacer o no un tratamiento y qué tratamiento hay que hacer, eso después se verá en cada caso en particular, pero no es una célula fuera de control, loca, sino que podríamos decir que los locos somos nosotros, los locos que no nos detuvimos a entender por qué le pasan estas cosas a nuestro cuerpo, que todo crecimiento o agujero en el cuerpo o un tejido que funcione de más o de menos en el cuerpo tiene un sentido, tiene un origen y, y nos prepara para hacer frente a ciertas cosas. Claro, en la naturaleza no habría un evento tan importante que el animal tuviera que gestionar sin hacer nada, como nos pasa a nosotros. Entonces ahí vemos que
en la naturaleza, en la selva, en los animales salvajes, la cantidad de enfermedades crónicas y cáncer casi que no existe, podríamos decir. Después cuando los ponemos en cautiverio es otra historia, ¿no? Porque ahí se parecen más a nosotros, que estamos en cautiverio, ¿no? Podríamos decir. Nos alejamos tanto de nuestra biología, de nuestro instinto, de nuestra coherencia animal, que después tenemos que buscar las herramientas para poder gestionar esos, entre comillas, daños por haber sido incoherentes. Entonces, en esta tercera ley es la que nos ordena lo que pasa en el cuerpo, nos ordena la información. Entonces, ahora tenemos con la segunda ley estas dos fases y con la tercera ley estos tejidos con sus órganos. Y entonces podemos empezar a entender que cada vez que tenemos un síntoma, vamos a saber que pertenece a un tejido en particular, de acuerdo al cambio que tiene, vamos a saber en qué fase está, vamos a saber cuánto va a durar. O sea, es riquísima la información que vamos a obtener a partir de cada síntoma que tiene nuestro cuerpo. Entonces, mejor que asustarse y paralizarse, que está bien que nos pase por un ratito, es activar, es aprender, es buscar esas técnicas o esas terapéuticas que nos pueden ayudar y aprender. Aprender por qué te pasó eso en ese momento de tu vida y de esa forma. Es que nuestra biología es perfecta. Los que no somos perfectos somos nosotros, es nuestra sociedad, es nuestras dogmas, nuestra cultura, ahí sí que tenemos que cambiar. Así que esta ley da para profundizar un montón y es muy compleja. Esto se explica mejor en los cursos, pero es esto de entender cómo y por qué se producen los cambios en el cuerpo. Gracias por estar. No te pierdas el de la cuarta ley y de la quinta ley, que lo vas a ver en breve. Gracias por ser protagonistas del cambio. Gracias por animarse a zambullirse en un nuevo paradigma en salud y para poder empoderarse y vivir sin miedo y aprender a que si algo que sabemos es que nos vamos a morir todos como parte de la vida. Así que de paso también dejemos de tenerle miedo a la muerte, porque eso también nos va a llevar por caminos difíciles. Entonces, gracias por estar. Muchas gracias. Activa la campanita, seguí el canal y nos vemos en los próximos videos. Gracias.